Hola jóvenes, buenas tardes. Inicio con la explicación del siguiente tema. Solamente me voy a regresar un poquito para recordarles lo que hemos estado viendo sobre las integrales y las derivadas. Les voy a recordar algunos de los conceptos que hemos manejado hasta ahorita. Empezamos a trabajar la semana pasada con integrales indefinidas. ¿Por qué son indefinidas? Porque no tienen marcado aquí un intervalo sobre el que yo voy a trabajar. No me dice a mí calcula un área desde 0 a 4 o de -1 a 2. No me está dando un área específica que yo voy a trabajar. Entonces, si no tengo un intervalo, se va a llamar integral indefinida. Y esta integral indefinida, al resolverla, va a tener una constante de integración. La semana pasada trabajamos estas integrales y había que comprobarlas por medio de las derivadas. Por ejemplo, si yo integraba esta primera función, la fórmula me dice a mí que es x a la n y va a ser, x a la n más 1 entre n más 1. Entonces esa fórmula es la que voy a usar la mayoría de las veces. Y me queda a mí que esta integral sería 4 más 1 es 5 sobre 5. Y aquí le agrego la constante de integración porque no tengo un intervalo. Y esta constante de integración es con la que yo voy a estar trabajando. Ahora, ustedes en las clases anteriores o en el ejercicio anterior que fue de esta página, tenían que resolver la integral y comprobarlo aplicando una derivada. Entonces, si yo tengo aquí en el caso de la derivada, yo voy a separar la constante y me queda que es un quinto. Mi función sería un quinto de x quinta más c. Si voy a derivar, multiplico el exponente por la constante, sería 5 por 1, 5, y me queda 5 quintos de x, y al 5 que tengo como exponente le resto 1, y me queda el 4. Y la derivada de una constante va a ser 0. 5 entre 5 me da 1 y esto me queda que la derivada es x a la cuarta. Y esta es la función original con la que yo inicié. Eso estuvimos manejando en la semana pasada. Ahora, ya habíamos dicho que la constante de integración es 0, por lo tanto, yo voy a empezar a trabajar con esa constante y ver cómo me afecta a mí el cambio en la constante o el que sea 0, independientemente de lo que tenga. Ok, la constante de integración es el valor agregado al cálculo de las antiderivadas o integrales. Repito, ahorita me quedó x cuarta más c. Este valor agregado en la integral es de la constante de integración. Si nosotros recordamos anteriormente, vimos que si yo resolvía algunas derivadas, estas derivadas me daban como resultado la misma expresión. En todos estos casos, si yo derivo x cuadrada más 5, me da 2x, porque la derivada de x cuadrada es 2x, pero la de 5 es 0. Si resuelvo x cuadrada, me da lo mismo, 2x, y si resuelvo x cuadrada menos 5, me sigue dando lo mismo. Dice aquí, ¿cuál es el significado geométrico de la constante? En este caso, la constante de integración, estamos hablando de una ecuación cuadrática. Esta me indica que es ecuación cuadrática. Y la constante de integración me dice el punto por donde cruza la curva. Este es el más 5, este es el 0, que sería la segunda, porque no le estoy sumando nada. Y la última sería menos 5. Esa constante de integración me indica el punto donde mi curva va a pasar en el eje de las y. Entonces quiere decir que no es lo mismo x cuadrada más 5 que x cuadrada. Entonces la constante de integración es ese numerito que va a hacer la diferencia entre una función y otra. ¿Y qué vamos a hacer? Encontrar la constante de integración de algunas funciones ya derivadas. Entonces vamos a lo siguiente. Les decía anteriormente, estábamos trabajando con esta función, que si yo integro 2x, mi fórmula dice que yo voy a sacar la constante y voy a integrar x, y esta tiene un 1 aquí, por lo tanto me va a quedar 2, x a la 1 más 1 es 2 sobre 2, más la constante de integración.
Pero este 2 entre 2 se va como 1 y me queda a mí mi función como x cuadrada más c. Tengo ahí una constante de integración que no sé cuál es su valor. Yo lo puedo obtener teniendo dos datos de la función para sustituir. Y aquí me dice, como la función tiene un valor de f de x igual a 5 cuando x vale 0, vamos a sustituir. Acá también me dice, por ejemplo, se sabe que la parábola que buscamos tiene un valor de la función igual a 5 cuando x vale 0. Este 5 es y, la x pues va a ser 0. Acá también, recuerden que f de x es lo mismo que y. Entonces, y vale 5, x vale 0. Sustituyo aquí el 5, sustituyo aquí el 0 y despejo c, me queda que c es 5. Entonces, yo ya puedo escribir mi función que tenía yo aquí como x cuadrada más 5. Esa constante ya me está diciendo que es una curva que pasa por el 5 y ahí tiene su punto mínimo. Y si lo vemos, aquí está. Ahora me voy al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, que es una actividad de desarrollo, voy a tener la función, dice f' de x, fíjense bien, f' de x igual a 3x cuadrado. Cuando tiene este símbolo que es f' de x, la rayita, digamos, quiere decir que ya se derivó. Me voy a cambiar yo de página y voy a resolver este acá de manera individual para que veamos el proceso. Dijimos entonces que f' de x es igual a 3x cuadrado. Y el mismo problemita me dice a mí que tiene un valor de 3 cuando x vale 1. Fíjense bien, tiene un valor de 3, o sea, f de 1 va a valer 3. Este 1 es x, este 3 es y. Esos valores son los que yo voy a sustituir para obtener la constante de integración, pero esta derivada que yo tengo primero la voy a integrar. Entonces, si voy a integrar sería 3x cuadrada de x, resuelvo y esto me queda 3x al cubo entre 3. 3 entre 3 se va como 1 y me queda c. Quiere decir que la función primitiva o la función original va a ser x cúbica más c. En esta función sustituyo mis valores y me dice aquí que 3 es igual a 1 al cubo más c. Resuelvo, el 1 al cubo es 1, es positivo, lo mando al otro lado negativo y sería c igual a 3 menos 1, c vale 2. Entonces ahora yo ya puedo organizar la función, escribirla de manera correcta más bien, y sustituyo ese valor que encontré de 2 en la función que ya habíamos encontrado. F de x va a ser igual a x cúbica más 2. Y esta va a ser mi función original ya con su constante de integración. Y aquí, si ustedes se fijan, llegamos a la misma solución en el manual. X cúbica más 2. Este es uno de los ejemplos que vienen en su manual. Después de aquí viene uno para que resolvamos ya de manera individual. El otro viene explicado. En este caso, me dice, determina la función cuya derivada es f' de x igual a 3x cuadrada más 4x. F' de x es igual a 3x cuadrada más 4x. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a evaluar esta función? Cuando la función tiene un valor de 7, cuando x vale 1. La función tiene un valor de 7 cuando x vale 1. O sea, x es 1, y va a ser 7. Vamos a resolver este ejercicio. En su manual viene por pasos. Si ustedes ahí quieren irlo contestando, recuerden que a mí me gusta llevarme el procedimiento corrido para que veamos el proceso que vamos a llevar acá. Ok, resuelvo mi integral.
Me dice a mí el problemita que tengo que voy a integrar 3x cuadrada más 4x. Empezamos entonces. Ordeno. Mi integral sería 3x cuadrada de x más 4 integral de x de x. Esto sería 3 por x al cubo entre 3 más 4 por x al cuadrado entre 2 más c. Simplifico la función y me queda que f de x es igual, 3 entre 3 va 1, x cúbica, 4 entre 2, 2, x cuadrada más c. Y ahora ya solo nos falta encontrar el valor de c. Sustituimos. La función es 7. Cuando x vale 1, entonces sería 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado más c. 7 es igual, 1 al cubo es 1, 2 por 1 al cuadrado es 2 más c. 2 y 1 me dan 3, los paso al otro extremo de la igualdad y me queda que c es igual a 7 menos 3, c vale 4. Y este 4 que tengo aquí lo organizo en la función primitiva o original y me queda x cúbica más 2x cuadrada más 4. Y esta es la función que estaba buscando. Vamos nosotros a estar encontrando las funciones que dan origen a las derivadas que ya tenemos. Siguiente ejemplo. En el caso del siguiente ejemplo, tengo una función, vamos a mover aquí, que dice una función f' de x. La vamos a poner aquí, f' de x, que es igual a 3x cuadrada menos 2x más 5. Y dice que voy a tener un valor de la función de 12 cuando x es 1. Entonces va a ser, cuando f es 1, va a ser 12. Repito lo que ya he dicho anteriormente, x es 1, que es el que va aquí dentro, y y sería 12. Resolvemos integrales. 3 por la integral de x cuadrada de x, menos 2 por la integral de x, más 5 de x. Resolvemos, esto es 3x al cubo entre 3, menos 2x al cuadrado entre 2, más 5x. Recuerden que la integral de una constante nada más le agregamos x. Y aquí le agregamos la constante de integración. Esta es mi función f de x. Simplifico, el 3 y el 3 se pueden dividir, el 2 y el 2 se pueden dividir y me queda que f de x es x cúbica menos x cuadrada más 5x más c. Sustituimos los valores de x y y para obtener la función primitiva y yo sé aquí que x vale 1 y y 12. Entonces 12 es igual a 1 al cubo menos 1 al cuadrado más 5 por 1 más c. Este es un 1. 12 sería que 1 al cubo y 1 al cuadrado, uno es positivo y uno es negativo y quedan 1 y 1 y se cancelan porque es 0. 5 por 1, 5 más c. El 5 lo paso al otro extremo de la igualdad y me queda que c es 12 menos 5, c vale 7. Lo ordeno aquí y tengo x cúbica menos x cuadrada más 5x más 7. Y esta sería mi función primitiva. Este es el tema que estamos trabajando, encontrar la constante de integración, a analizar las funciones que ya están derivadas y con eso resolver las sustituciones y encontrar el valor que nos hace falta. Estas son las actividades de cierre y tenemos unos ejercicios de contextualización que vienen en el manual posteriores a lo que es
esta explicación. Hay un ejercicio más aquí. Yo resolví en la actividad de cierre, resolví el 1. Tengo 2 ejercicios más, que son este y el 2 y el 3, que ese va a ser trabajo para ustedes. El procedimiento es el mismo que yo acabo de hacer, y el otro trabajo que es para ustedes serían unas funciones que tenemos que trabajar, que son en el punto, déjenme pasarme a la página, un momentito. Ok, no, pasé un poquito. El punto 4, el punto 5, el punto 7. Van a ser 5 funciones que ustedes 5 derivadas que ustedes van a integrar y me van a encontrar el valor de C. Pongan atención en esta parte porque me dice que f de 0 es 35, el 0 es la x, el 35 es la y. F de 0 es 1, repito, el 0 es la x y en este caso el 1 es la y. Y lo mismo pasa en todas, tenemos ya unos valores asignados, bueno, pero el 8 no lo van a hacer aún. Tenemos unos valores asignados y esos son los que vamos a estar utilizando para resolver el siguiente ejercicio. Este sería el tema que tenía pendiente yo con ustedes. Espero les ayude y puedan resolver los ejercicios que les corresponden. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Gracias.